Buenas tardes, compañeros y tutor, dándole respuesta a las preguntas planteadas en la guía de actividades para esta unidad. Pues las resuelvo de la siguiente forma, de la siguiente manera. La primera pregunta es: ¿por qué es importante la etnohistoria? Bien, en mi opinión, la etnohistoria es importante porque nos muestra la otra cara de la historia, es decir, culturas, tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas, como los gitanos, negros o campesinos, etc. Estudiando la etnohistoria, podemos integrar conceptos de nuestros antepasados que no se han tenido en cuenta dentro de los estudios históricos tradicionales. Sin embargo, también, como en este estudio podemos profundizar, es decir, como analizar, masticar mejor las cosas desde nuestra óptica como educadores, al decir que la verdadera historia, o al menos la historia que no hemos podido profundizar, puesto que se trata de entender una o varias culturas que no dejaron documentos escritos, no hay documentos, no hay pruebas o evidencias pues palpables ni en bibliotecas que nos puedan hacer verificar qué fue lo que la cultura, cómo la plasmaron ellos en esos documentos, sino que ella prácticamente la transmitían de manera oral, pues de generación en generación. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿por qué es importante para mi formación profesional? Pues yo les digo que para mí es importante la etnohistoria dentro de mi formación profesional, porque se necesita como educadores emitir conceptos lo más claro posible sobre las culturas ancestrales de nuestras regiones o incluso de nuestro país o hasta de mismo Latinoamérica. También es importante poder establecer la diferencia entre la historia y la etnohistoria y la relación que se da entre la etnohistoria, la antropología y la arqueología. Otro asunto importante es poder explicar, digamos que con carácter crítico, ¿no?, como estudiosos de la etnohistoria, el por qué la etnohistoria se enfoca desde el punto de vista de los investigadores sociales occidentales, desde el punto de vista de los europeos. Y la siguiente pregunta sería con relación a los aspectos de la etnohistoria que considero importante. Opino que cuando llegaron los europeos a este continente hace, digamos, más de 500 años, pues se generó como un desorden cultural, una especie de mezcolanza, como lo dije al principio, entre los indígenas, el hombre blanco, luego llegaron los negros, la esclavitud trajo negros acá, se mezclaron también, hubo mezcolanza con los gitanos y, en fin, con los campesinos, en fin, esto se dio como una mezcolanza o una diversidad cultural, más bien. Pero también se necesita estudiar la historia y conocer de nuestras culturas ancestrales desde antes de la llegada de los españoles. Quiero decir con esto que conocemos la historia estudiada por los etnoeducadores occidentales, pero desde el punto de vista de ellos. Es bueno conocer también la etnohistoria, pero por los mismos grupos indígenas o los involucrados directamente en este proceso social. Muchas gracias.